Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Bhagavata Purana, el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 10, la partida del Señor Krishna para Dwaraka, texto 26. Oh, cuán supremamente gloriosa la dinastía del rey Yadu y cuán virtuosa la tierra de Mathura, en la que el supremo líder de todos los seres vivientes, el esposo de la diosa de la fortuna, ha nacido y ambulado en su infancia. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, la personalidad de Dios Krishna ha dado expresamente una descripción de su aparición, desaparición y actividades trascendentales. El Señor aparece en una familia o un lugar en particular mediante su potencia inconcebible. Él no nace como un alma condicionada, la cual deja su cuerpo y adquiere otro. Su nacimiento es como la aparición y desaparición del sol. El sol sale por el horizonte oriental, pero eso no significa que el horizonte oriental es el padre del sol. El Sol existe en cada parte del sistema solar, pero se vuelve visible en un momento programado y asimismo también se vuelve invisible en otro momento programado. De igual manera, el Señor aparece en este universo tal como el Sol y de nuevo se va de nuestra vida en otro momento. Él existe en todo momento y en todo lugar, pero por su misericordia sin causa, cuando aparece ante nosotros damos por sentado que ha nacido. Cualquiera que pueda entender esta verdad conforme a las declaraciones de las Escrituras reveladas, es seguro que se libera en cuanto deje el presente cuerpo. La liberación se puede obtener después de muchos nacimientos y después de un gran esfuerzo en el campo de la paciencia y la perseverancia, el conocimiento y la renunciación. Pero por el simple hecho de conocer en verdad los trascendentales nacimientos y actividades del Señor, se puede obtener la liberación de inmediato. Ese es el veredicto del Bhagavad Gita. Mas aquellos que están sumidos en la oscuridad de la ignorancia concluyen que el nacimiento y las actividades del Señor en el mundo material son similares a los de un ser viviente ordinario. Esas imperfectas conclusiones no pueden darle a nadie la liberación. Luego, su nacimiento en la familia del rey Yadu como el hijo del rey Vasudeva y su traslado a la familia de Nanda Maharaj en la tierra de Mathura son todas medidas trascendentales que toman la potencia interna del Señor. La forma de la dinastía Yadu y de los habitantes de la tierra de Mathura no puede estimarse en términos materiales. Si con solo conocer la naturaleza trascendental del nacimiento y las actividades del Señor se puede obtener la liberación fácilmente, podemos entonces imaginarnos qué les aguarda a aquellos que de hecho disfrutaron de la compañía del Señor en persona como familiar o vecino. Todos aquellos que fueron lo suficientemente afortunados como para asociarse con el Señor, el esposo de la diosa de la fortuna, obtuvieron ciertamente algo más que lo que se conoce como liberación. De modo que, con justicia, tanto la dinastía como la tierra son gloriosas siempre por la gracia del Señor. Verso 27. Es indudablemente maravilloso que Dwaraka haya superado las glorias de los planetas celestiales y haya aumentado la celebridad de la tierra. Los habitantes de Dwaraka siempre ven al alma de todos los seres vivientes Krishna en su aspecto amoroso. Él les lanza miradas y los favorece con dulces sonrisas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los planetas celestiales están habitados por semidioses tales como Indra, Chandra, Varuna y Vayu, y las almas piadosas llegan allí después de realizar muchos actos virtuosos en la Tierra. Los científicos modernos están de acuerdo en que la medición del tiempo en los sistemas planetarios superiores es diferente a la de la Tierra. Así pues, las escrituras reveladas nos hacen saber que allí la duración de la vida es de 10.000 años de los nuestros. 6 meses en la Tierra equivalen a un día en los planetas celestiales. Las facilidades de disfrute también aumentan de un modo similar y la belleza de los habitantes es legendaria. Los hombres de la Tierra, que son seres comunes, tienen grandes deseos de alcanzar los planetas celestiales porque han oído que allí las comodidades de la vida son mucho mayores que las de la Tierra. Ahora ellos están tratando de ir a la Luna en astronave. Considerando todo eso, los planetas celestiales son más célebres que la Tierra. Pero la celebridad de la Tierra ha superado a la de los planetas celestiales gracias a Dwaraka, de la cual el Señor Krishna era el rey. 3 lugares, es decir, Vrindavana, Mathura y Dwaraka, son más importantes que los planetas famosos del universo. Estos lugares están perpetuamente santificados porque siempre que el Señor desciende a la tierra exhibe sus actividades trascendentales, particularmente en esos 3 lugares. Estos son perpetuamente las tierras sagradas del Señor, y los habitantes aún sacan provecho de los lugares sagrados, pese a que ahora el Señor está fuera de su vista. El Señor es el alma de todos los seres vivientes y Él siempre desea que todos los seres vivientes en su Swarupa
en su posición constitucional participen de la vida trascendental en compañía de él. Sus atractivas características y dulces sonrisas se introducen profundamente en el corazón de todo el mundo. Y una vez que esto ocurre, el ser viviente es admitido en el reino de Dios, del cual nadie regresa. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Los planetas celestiales puede que sean muy famosos por ofrecer mejores facilidades de disfrute material, pero como nos enseña el Bhagavad Gita 9, 20 y 21, uno tiene que regresar otra vez al planeta Tierra tan pronto como se termina la virtud adquirida. Dwaraka es indudablemente más importante que los planetas celestiales, porque quienquiera que haya sido favorecido con la sonriente mirada del Señor, nunca regresará de nuevo a esta podrida tierra que el Señor propio certifica que es un lugar de sufrimiento. No solo es esta tierra un lugar de sufrimiento, sino también todos los planetas de los universos, porque en ninguno de ellos hay vida eterna, bienaventuranza eterna y conocimiento eterno. A cualquier persona que esté dedicada al servicio devocional del Señor se le recomienda vivir en uno de los 3 lugares anteriormente mencionados, es decir, Dwaraka, Mathura o Vrindavana, debido a que en esos 3 lugares el valor del servicio devocional aumenta sobremanera. Aquellos que van allí a seguir los principios conforme a las instrucciones que se imparten en las escrituras reveladas, logran con toda seguridad el mismo resultado que se obtiene durante la presencia del Señor Shri Krishna. Su morada y él mismo son idénticos, y un devoto puro que esté bajo la guía de otro devoto experimentado puede obtener todos los resultados aún hoy en día. Texto 28. Oh amigas, piensen solo en las mujeres que ha aceptado por esposas, cómo han debido ellas de someterse a votos, baños, sacrificios de fuego y a la adoración perfecta del Señor del universo, para ahora disfrutar constantemente del néctar de sus labios en los besos. Las doncellas de Brajabhumi a menudo se desmayaban con solo esperar tales favores. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los ritos religiosos que se prescriben en las escrituras tienen por objeto purificar las cualidades mundanas de las almas condicionadas, para transmitirles ser promovidas gradualmente a la etapa en la que le presten servicio trascendental al Señor Supremo. Lograr esa etapa de vida espiritual pura es la perfección máxima, y esa etapa se denomina Swarupa, o la entidad verdadera del ser viviente. Liberación significa renovación de esa etapa de Swarupa. En esa etapa perfecta de Swarupa, el ser viviente se establece en 5 fases de servicio amoroso, una de las cuales es la etapa de Madhurya Rasa, o el humor del amor conyugal. El Señor siempre es perfecto en sí mismo, y en consecuencia Él no anhela nada para sí. Sin embargo, Él se vuelve un amo, un amigo, un hijo o un esposo, para satisfacer el intenso amor del devoto en cuestión. Aquí se menciona 2 clases de devotos del Señor que se hallan en la etapa de amor conyugal. Uno es el Swakiya y el otro el Parakiya. Ambos poseen una relación de amor conyugal con la personalidad de Dios Krishna. Las reinas de Dwaraka eran Swakiya, o esposas debidamente casadas, pero las doncellas de Braja eran jóvenes amigas del Señor mientras él estaba soltero. El Señor permaneció en Vrindavana hasta la edad de 16 años y sus relaciones amistosas con las muchachas vecinas eran a la manera de Parakiya. Esas muchachas, así como las reinas, se sometieron a severas penitencias, haciendo votos, bañándose y ofreciéndose sacrificios en el fuego, tal como se prescribe en las escrituras. Los ritos, tal como son, no son un fin en sí mismo, ni tampoco lo son la acción frutiva, el cultivo de conocimiento, ni el logro de la perfección de los poderes místicos. Todos ellos son medios para alcanzar la máxima etapa del Swarupa, prestarle al Señor servicio trascendental y constitucional. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su posición individual en una de las 5 clases diferentes de medios de correspondencia con el Señor que se mencionaron anteriormente. Y en la forma espiritual y pura del Swarupa, la relación de uno se manifiesta sin atracción mundana. Los besos del Señor, bien sea con sus esposas o con las jóvenes amigas que aspiraban a tenerlo como novio, no son de ninguna manera pervertida a la cualidad mundana. De esas cosas haber sido mundanas, un alma liberada como Shukadeva no se hubiera tomado la molestia de saborearlas, ni el señor Shri Chaitanya Mahaprabhu se hubiera sentido inclinado a participar en esos asuntos después de renunciar a la vida mundana. Esa etapa se llega a merecer después de muchas vidas de penitencia. Texto 29. Los hijos de esas damas son Pradyumna, Samba, Amba, etc. A damas tales como Rukmini, Satyabhama y Shambhavati, él se la llevó a la fuerza de su ceremonia Swayambara, después de vencer a muchos reyes poderosos encabezados por Shishupala,
y también se llevó a la fuerza a otras damas después de matar a Baumasura y a miles de sus asistentes. Todas ellas son gloriosas. Significado dado por su divina gracia se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A las hijas excepcionalmente capacitadas de reyes poderosos se les permitía elegir a sus propios prometidos en una competencia abierta, y esas ceremonias recibían el nombre de Swayamvara, o selección del prometido. Puesto que el Swayamvara era una competencia abierta entre príncipes valientes que eran rivales, el padre de la princesa invitaba a participar a los que lo fueran, y por lo general ocurrían peleas corrientes entre los invitados de la orden principesca con un espíritu deportivo. Pero también ocurría que a veces los príncipes beligerantes eran matados en esos combates de casamiento, y al príncipe que triunfaba se le daba de trofeo la princesa por quien tantos otros príncipes habían muerto. Rukmini, la rey principal del señor Krishna, era la hija del rey de Vidarbha, quien deseaba que su apta y hermosa hija le fuera entregada al señor Krishna. Pero el hermano mayor de ella quería entregársela al rey Shishupala, quien resultaba ser primo de Krishna. De manera que hubo una competencia abierta y como siempre el señor Krishna logró la victoria después de hostigar a Shishupala y otros príncipes mediante su valentía inigualable. Rukmini tuvo 10 hijos tales como Pradyumna. También hubo otras reinas que el señor Krishna se llevó de una manera similar. En el 10º canto se dará una descripción completa de este hermoso botín del señor Krishna. Había 16.100 hermosas muchachas que eran hijas de muchos reyes y que habían sido robadas a la fuerza por Baumasura, quien las mantuvo cautivas para satisfacer su deseo carnal. Estas muchachas lograron lastimosamente al señor Krishna pidiéndole ser liberadas, y el misericordioso señor, movido por su ferviente oración, peleó con Baumasura, lo mató y liberó a todas ellas. Luego el señor tomó por esposas a todas esas princesas cautivas, pese a que, a juicio de la sociedad, todas eran muchachas caídas. El poderoso señor Krishna aceptó las humildes oraciones de ellas y se casó con ellas con todos los honores de reinas. De modo que el señor Krishna tuvo en Dwaraka un total de 16.108 reinas, y en cada una de ellas engendró 10 hijos. Todos estos hijos crecieron y cada uno de ellos tuvo tantos hijos como su padre. La familia constaba de un total de 10 millones de miembros. Texto 30. De un modo auspicioso, todas estas mujeres hicieron que sus vidas se volvieran gloriosas, pese a encontrarse sin individualidad y sin pureza. Su esposo, la personalidad de Dios con los ojos de loto, nunca las dejó solas en casa. Él siempre les complacía el corazón haciéndoles valiosos obsequios. Significado dado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los devotos del Señor son almas purificadas. En cuanto los devotos se entregan a los pies del loto del Señor con sinceridad, el Señor los acepta, y así los devotos quedan libres al instante de todas las contaminaciones materiales. Dichos devotos están por encima de las 3 modalidades de la naturaleza material. No hay nada corporal que incapacite a un devoto, tal como no hay ninguna diferencia cualitativa entre el agua del Ganges y una sucia agua drenada cuando ambas se amalgaman. Las mujeres, los comerciantes y los obreros no son muy inteligentes y en consecuencia se les hace muy difícil entender la ciencia de Dios o dedicarse al servicio devocional del Señor. Ellos son más materialistas que los demás y aún más bajos que los kiratas, kunas, andrash, pulindas, pulkayas, aviras, kankas, yávanas, kasas, etc. Pero todos ellos pueden ser liberados si se les ocupa debidamente en el servicio devocional del Señor. Por dedicarse al servicio del Señor, las incapacidades designativas desaparecen y como almas puras se vuelven merecedores de entrar en el reino de Dios. Las muchachas caídas que estaban en las garras de Baumasura lo oraron con sinceridad al Señor Shri Krishna pidiéndose liberadas, y su sinceridad de propósito las volvió puras de inmediato en virtud de la devoción. En consecuencia, el Señor las aceptó por esposas y con ello sus vidas alcanzaron la gloria. Esa auspiciosa glorificación se hizo aún más gloriosa cuando el Señor actuó con ellas como el más consagrado de los esposos. El Señor solía vivir constantemente con sus 16.108 esposas. Él se expandió en 16.108 porciones plenarias y todas y cada una de ellas era el mismo Señor sin apartarse de la personalidad original. El Shruti Mantra afirma que el Señor puede expandirse en muchos. Como esposo de tantas mujeres, las complacía todas con obsequios a una costa de grandes esfuerzos. Él trajo del cielo la planta Parijata y la plantó en el palacio de Satyabhama, una de las principales reinas. De manera que si alguien desea que el Señor se convierta en su esposo, el Señor le satisface esos deseos a plenitud.
Texto 31. Mientras las damas de la capital de Hastinapura lo saludaban y hablaban de ese modo, el Señor sonriendo aceptó sus gratos saludos y arrojando la gracia de su mirada sobre ellas, se fue de la ciudad. Texto 32. Maharaj Yudhishthira, aunque no era enemigo de nadie, hizo que 4 divisiones de defensa, caballos, elefantes, cuadrigas y ejércitos, acompañaran al Señor Krishna, el enemigo de los asuras, los demonios. Maharaj hizo eso debido al enemigo y también por el afecto que le tenía al Señor. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Caballo y elefantes combinados con cuadrigas y hombres son medios naturales de defensa. A los caballos y elefantes se les entrena para que puedan desplazarse por cualquier parte de las colinas o bosques y planicies. Los áurigas podían pelear con muchos caballos y elefantes mediante la fuerza de flechas poderosas, incluso hasta el nivel del Brahmastra, similar a las armas atómicas modernas. Maharaj Yudhishthira sabía bien que Krishna era el amigo bienqueriente de todos, pero sin embargo había asuras que por naturaleza estaban envidiosos del Señor. Así que, movido por el temor al ataque de otros y también por afecto, ocupó a manera de guardaespaldas del Señor Krishna todas las variedades de fuerzas de defensa. De haber sido necesario, el propio Señor Krishna se bastaba para defenderse del ataque de otros que lo consideraran su enemigo. Pero aún así aceptó todas las medidas que tomó Maharaj Yudhishthira, pues no podía desobedecer al rey, que era su primo mayor. Como parte de su esparcimiento trascendental, el Señor hace su papel de un subordinado y por eso a veces se pone bajo el cuidado de Yashodamata, para que lo proteja en su supuesto desamparo como un niño. En eso consiste el lila trascendental o pasatiempo del Señor. El principio básico de todos los intercambios trascendentales que ocurren entre el Señor y sus devotos se exhibe para disfrutar de una bienaventuranza trascendental que no tiene comparación, ni siquiera ascendiendo hasta el nivel de Brahmananda. Texto 33. Debido al profundo afecto que sentía por el Señor Krishna, los Pándavas, quienes pertenecían a la dinastía Kuru, lo acompañaron a una distancia considerable para despedirse de él. Ellos estaban agobiados con la idea de la futura separación. Sin embargo, el Señor los persuadió de que regresaran a su casa y prosiguió hacia Dwaraka con sus queridos compañeros. Texto 34-35. Oshaunika, el Señor se dirigió entonces hacia Kurunchangala, Panchala, Shurasena, la tierra que se encuentra a orillas del río Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Sarasvata, la provincia del desierto y la tierra de aguas escasas. Después de atravesar estas provincias llegó gradualmente a las provincias Sauvira y Avira, y luego, por el oeste de estas, llegó finalmente a Dwaraka. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las provincias por las que pasó el Señor recibían en esos días nombres diferentes a los que tienen en la actualidad, pero las indicaciones que se dan son suficientes para señalar que él viajó a través de Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, Gujarat y finalmente llegó a la provincia donde se hallaba su hogar, Dwaraka. Nada ganamos con solo investigar las provincias análogas de aquellos días hasta los actuales momentos, pero parece ser que el desierto de Rajasthan y las provincias de agua escasa, tales como Madhya Pradesh, existían incluso hace 5.000 años. La teoría de los expertos en suelos que dice que el desierto se desarrolló en años recientes no la respaldan las declaraciones del Bhagavatam. El asunto se lo podemos dejar a los expertos en geología para que lo investiguen, ya que el universo cambiante tiene diferentes fases de desarrollo geológico. A nosotros nos satisface el hecho de que el Señor haya llegado ahora a su propia provincia, Dwarakadama, proveniente de las provincias Kuru. Kurukshetra sigue existiendo desde la época védica y es pura necedad el hecho de que los intérpretes hagan caso omiso de la existencia de Kurukshetra o la nieguen. Texto 36. En su viaje a través de esas provincias se le daba la bienvenida, se lo adoraba y se le hacían diversos obsequios. Al atardecer en todos los lugares el Señor suspendía su viaje para realizar ritos vespertinos. Esto lo observaba regularmente después de la puesta del sol. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquí se dice que el Señor observaba regularmente los principios religiosos mientras se hallaba de viaje. Hay ciertas especulaciones filosóficas que dicen que incluso el Señor está sometido a las obligaciones de la acción fructiva. Pero en realidad no es así. Él no depende de la acción de ningún trabajo bueno o malo. Como el Señor es absoluto, todo lo que hace es bueno para todos. Pero cuando Él desciende a la tierra, actúa para proteger a los devotos y aniquilar a los impios no devotos.
aunque él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante hace todo de modo que los demás lo sigan. Así es la verdadera enseñanza. Uno debe actuar correctamente y enseñarle lo mismo a los demás, pues de lo contrario nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Él mismo es quien otorga los resultados fructíferos. Él es autosuficiente y aún así actúa conforme a las reglas de las escrituras reveladas, con fin de enseñarnos a nosotros el proceso. Si él no hiciera eso, el hombre común se extraviaría. Pero en la etapa adelantada, cuando se puede entender la naturaleza trascendental del Señor, uno no trata de imitarlo, eso no es posible. El Señor hace en la sociedad humana lo que constituye el deber de todos, pero a veces hace algo extraordinario y que no debe ser imitado por el ser viviente. El ser viviente debe seguir sus actos de oración vespertina tal como se indica aquí, pero no es posible seguir su acto de levantar una montaña o de bailar con las jóvenes. Uno no puede imitar al sol, el cual puede extraer agua incluso de un lugar sucio. El muy poderoso puede hacer algo que es absolutamente bueno, pero trata de imitar tales actos nos pondrá en interminables dificultades. Por lo tanto, en todas las acciones debe consultarse siempre a la guía experta, el maestro espiritual, quien es la misericordia manifestada del Señor, y la senda del progreso estará garantizada. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 10 del canto primero del Srimad Bhagavatam titulado La partida del Señor Krishna para Dwaraka. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.